Muchachos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy ganaron los Pumas, o más bien el día de ayer ganaron los Pumas, porque este video lo van a estar viendo el día de mañana. Y justamente como se los menciono, fue un partido complicado, fue un partido difícil, creo yo. El planteamiento no sé si fue el adecuado, lo vamos a estar revisando más adelante. Y justamente creo yo hay muchas cosas de las cuales necesitamos platicar. Pero antes de continuar con el video, ya saben que tenemos un sorteo activo justamente de algunas tarjetas de regalo, así que si gustan participar, lo único que deben hacer es suscribirse y cuando lleguemos a la meta de los 1000 suscriptores, pues estaremos realizando este lindo sorteo. Pero bueno, ya dicho esto, pasemos rápidamente a lo que fue el partido, que justamente por acá lo tenemos. Pumas contra Orlando City, 1-1. Pumas gana en penales 4-3. Fue un partido complicado, como se los menciono. Pumas fue en portería con Keylor Navas, Benevendo, Nathan Silva y Duarte como centrales, Angulo el lateral izquierdo, Rodrigo López y Rubalcaba por las bandas, Caicedo y Carrasquilla en el medio del campo, Vite y el Memote Martínez, ¿no? Un poco fue el esquema que lanza Efraín Juárez. Y bueno, al final los cambios que realiza es que entra Santiago López, Pablo Monroy y Piero Quispe. Son los tres cambios que es lo que realiza, ¿no? A ver, iniciemos rápidamente con esto. Keylor Navas, fantástico, un increíble portero, realmente creo yo el primer gol no tiene la culpa realmente, porque finalmente va bien colocado el disparo. Yo veo a la defensa dormida, en general no a la defensa, a todo el equipo en el córner dormido, así que creo yo que esta parte pues no es culpa de Keylor. Benevendo, un partido, el primer tiempo un poco pero al final creo yo que no, o sea, no es que se complique el partido por Benevendo, es un partido difícil, sí, pero no por Benevendo, ¿no? Entonces, mira, un partido normal de Benevendo. Duarte y Nathan Silva, también les digo, un poco la parte de estar despiertos en el tema corners, en el balón parado, creo yo es necesario para que no nos, en próximos partidos, nos sucedan este tipo de situaciones. Álvaro Angulo, a mí me encantó, un jugador muy muy bueno. Al principio casi mete un gol, un jugador muy fuerte, mete su penal justamente. Cuando veo que él va a tirar un penal, no tenía dudas de que lo iba a meter, se le veía con mucha seguridad y bueno, Angulo increíble. El tema de Rubalcaba y Rodrigo López, ay mamita, creo yo que, bueno, iniciemos con Rubalcaba. El partido de Rubalcaba es, híjole, es que solo me pongo a pensar en esa pelota que está solo contra el portero y la falla. Y es que ya estamos volviendo a lo mismo. No, o sea, esas se tienen que meter. No puedes meter en el anterior partido, sí metes gol, no estás haciendo malos partidos, pero esas jugadas se tienen que meter más cuando vas abajo en el marcador. Creo yo que se deben de meter, pero bueno, mira, poco más. La verdad es que creo yo que tiene competencia ahí con el More. El More entra de una manera muy muy buena. Pues mira, yo no voy a decir mucho, ¿eh? Ya saben que no soy del todo fan de Rubalcaba. Empieza bien las primeras jornadas y bueno, en ese caso no puedes decir nada, ¿no? Pero el día de hoy sí vemos un partido donde tiene varias jugadas importantes. Por ahí el Coco le da, no, el Memote le da pues un buen tiro a gol y la manda, bueno, a no sé dónde, a Júpiter seguramente, pero no, les digo, un partido no muy bueno de Rubalcaba. Y Rodrigo López, ¿qué les puedo decir? También un partido donde no lo veía del todo bien, se caía bastante, no daba bien los pases, no es su posición, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y bueno, por esas dos bandas, terrible, terrible. Caicedo,
perdiendo muchos balones. En el gol que nos anotan estaba en Marte. O sea que también un partido no muy bueno de Caicedo. Tiene que despertar porque es necesario tenerlo bien para que el medio campo funcione. Carrasquilla, el mejor del partido junto con Keylor. Para mí es un jugador increíble. Y está jugando en una posición, porque todavía jugó en una posición donde ni siquiera se desempeña de la mejor manera. Y bueno, es un tremendo jugador. De verdad que es un jugador que este torneo yo creo que va a ser el mejor jugador de Pumas junto con Keylor Navas, perdón. Después tenemos el tema del Memote y Pedro Vite. A ver, iniciemos con el Memote y después pasemos a Pedro Vite, que de Pedro Vite hay muchas cosas que les quiero comentar. Primero el Memote. El Memote necesita competencia. ¿Por qué? Porque siento que se la está llevando muy tranquila, no hay mucho en la delantera, está asegurado su puesto y no. Ya se dice que con información de, si no estoy mal, Rodrigo Celorio, si no estoy mal, nos comenta que posiblemente en esta semana de Leagues Cup intenten concretar ese delantero centro y bueno, esperemos que pueda llegar a jugar contra Necaxa, así es como nos lo menciona. Y bueno, como les menciono, estaría increíble porque ocupa esa competencia, falla su penal. Yo cuando agarró el balón no le veía nada de seguridad a él, pero bueno, finalmente se gana, que es lo más importante. Pedro Vite. Ok, hay muchas cosas que les quiero mencionar. Yo sé que estos partidos Pedro Vite ha sido como un jugador X, un jugador que no aporta absolutamente nada, pero me gustaría justamente que checáramos esta parte, que las tengo preparada porque creo yo es muy importante y me gustaría mínimo que mi audiencia y la gente que me ve viera lo mismo que yo, porque justamente creo que fue hace 2 días, bueno, el día que subí toda la parte de las previas, subí justamente un TikTok y toda la gente diciendo, pero ¿por qué pones a Pedro Vite junto a Caicedo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo entiendo que la gente no entienda que, a ver, finalmente te lo venden como un extremo. Eso es entendible. Y aquí piensas que va a jugar como extremo. Pero hay que ver una situación muy importante. Quiero que vean a Ecuador. Ecuador va en segundo lugar. Atrás de Argentina. Argentina, solo es eso. Atrás de Argentina. Y obviamente Ecuador está haciendo eliminatorias muy buenas. Ok, ya teniendo en cuenta esto, pasemos a esto. Fecha 16. Eliminatorias Conmebol. Perú-Ecuador. Ok, es un 0-0, pero aquí juega Pedro Vite. Vamos a checarlo rápidamente. Pedro Vite junto con Caicedo del Chelsea. Caicedo acompañado de Pedro Vite. Ok, ya checamos esta primera panorama. Ok, después pasemos. Fecha 15. Justamente Ecuador-Brasil. 0-0, pero también se saca un buen resultado, creo yo. Tenemos a un Caicedo, un Pedro Vite un poco más adelantado, pero sigue estando en el medio del campo. No está como extremo, no está en otra posición, sigue estando en esta posición. Ok, después pasemos. Fecha justamente fecha 15. Ya la revisamos, perdón. Fecha 14. Ecuador-Chile, otro 0-0, pero es un resultado que importa, ¿no? Caicedo, Pedro Vite, nuevamente. Ok, pasemos nuevamente a fecha 13. Ecuador-Venezuela, alineación. Caicedo, Pedro Vite. Ok, pasemos a la siguiente, fecha 12. Colombia-Ecuador, alineación. Justamente tenemos un Vite, Caicedo y bueno, Franco, ¿no? Pero están en la media cancha.
¿De cuántos partidos hemos visto? ¿Unos 5? ¿Lo han visto de extremo? No lo hemos visto de extremo. ¿Se puede desempeñar como extremo? Lo puede hacer porque es un jugador con muchas cualidades. ¿Estaríamos perdiendo muchas cualidades de él? Sí, pero aún así, vamos a seguir. Ecuador, Bolivia, 4-0. Justamente aquí. Vite, Franco, Plata, acompañado de 3. Este es el esquema que yo quiero que se entienda, ¿no? Aquí perfectamente yo veo, por ejemplo, un Caicedo, un Pedro Vite y un Carrasquilla. Perfecto. Eso es lo que se tendría que ver. Pero obviamente Carrasquilla desempeñando ese rol, jugando detrás del Memote. O del Memote o del delantero que traigan. Entonces eso es lo que yo quería mostrarles. Vimos como, no sé, fecha 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6. Vimos 6 fechas. Creo yo es suficiente para darnos cuenta que Pedro Vite puede desempeñarse como extremo o sí, pero no es su posición. Puede desempeñarse jugando detrás del 9 también, pero no es su posición. ¿Dónde es la posición donde mejor se ve? Junto con un contención como lo puede llegar a ser Caicedo, como lo puede llegar a ser Trigos, acompañado es donde se vería mejor. Ahora, esto me parece importantísimo, tener esta idea antes de seguir con el video, porque creo yo es muy importante. Muy importante que se empiece a hablar de esto, de esta parte de que Pedro Vite es un jugador con excelentes cualidades, pero no se está colocando en la posición adecuada. Ahora sí, dicho esto, vámonos rápido al tablero, que creo yo hay unas cosillas rápidas que comentar y con eso terminaríamos lo que es el video del día de hoy. Como les menciono, vimos esto el día de hoy. ¿Qué cambios haría para el próximo partido? Fácil. Pedro Vite acá, como yo les menciono, Carrasquilla acá. En este caso, pues se vería algo de este estilo. Es justamente la alineación que yo les comenté en la previa. Los jugadores que colocó son los jugadores que yo les mencioné en la previa. Ahí no hubo duda alguna, no creo yo que los iba a poner de igual modo. La cuestión era qué iba a pasar con estos dos individuos, ¿no? Pedro Vite y Carrasquilla. Ahora, ¿qué cosas rescato de este partido? Como les menciono, el More, un jugador que creo yo entró de una muy buena forma. Hay que darle más minutos. Es un recambio, creo yo, muy muy bueno. Y ahí tiene competencia. Ahí hay competencia, creo yo, el More. Hay que darle, como les menciono, esa oportunidad de que se destaque, porque los minutos que entró yo lo vi bastante bien. Y bueno, es una buena competencia, ya sea el Memote, ya sea Rubalcaba. Pero bueno, esperemos que los minutos que le vayan dando los aproveche como fue el día de hoy. Lo poco que tuvo lo vi bastante bien. Ahora, otra situación. Azuaje. Hay que darle minutos a Azuaje. ¿Por qué? Porque justamente Angulo está expulsado 2 jornadas de liga. Así nos lo confirmaron, que si les doy mi opinión, 2 jornadas se me hace muchísimo, con una era suficiente. Pero bueno, hay que darle esos minutos porque claramente yo lo que haría para no mover tanto a la alineación justamente es poner a Duarte y poner a Suaje. Poco más. Así te quitas de muchos problemas y le estás dando la oportunidad a Suaje de que tenga minutos, y creo yo que es un increíble central. Pero justamente es lo que yo realizaría. Por eso me gustaría que Azuaje tuviera más minutos este torneo. Ok, ya hablamos de Azuaje. Vamos a quitarlo para que no nos confundamos. Ya hablamos del More. Tema Santiago Tribos y Aaron Ramsey. Vamos a hablar de los dos juntos. Ok, como les menciono, algo que podríamos llegar a apreciar o ver en futuros partidos justamente es lo que les menciono. Caicedo, Pedro Vite, Carrasquilla, ¿no? Algo parecido a este esquema. Obviamente trayéndole esa competencia al Memote. No sé si vaya a ser extranjero. Yo en lo personal
Creo yo que un delantero mexicano sería mucho mejor. La razón es simple, hay muchos extranjeros en el equipo y no sé si haya ese espacio, ¿no? para un delantero extranjero. Con el tema de Aaron Ramsey, cuando llegue, va a ser un jugador muy, muy bueno para este esquema. Específicamente, ¿dónde lo pondríamos? Porque claro, tenemos muchos extranjeros y ese es un verdadero problema. Muchos lo que harían es, quitas a Caicedo y metes a Aaron Ramsey. Pero bueno, aquí te va a defender la abuela de Ramsey porque realmente, o sea, ¿quién va a defender en este esquema? O sea, no se puede, no se trata de poner por poner. Las piezas se tienen que poner justamente que encajen y que aporten algo en el equipo. Yo creo que Ramsey a ver, como les digo, va a tener ese proceso de adaptación porque claro, no porque ya esté bien lo vas a meter un partido completo de titular. Va a ir ingresando de suplente y teniendo justamente esos minutos. ¿Qué es lo que se podría realizar? Cuando el Coco ya esté cansado, porque también el Coco va a tener un desgaste, perdón, muy muy fuerte, va a estar jugando muchos partidos, pues en ese es el momento donde puede entrar un Ramsey y empezarle dando esos minutos a ver cómo se está desempeñando. Justamente, ¿no? También en algunos momentos puede entrar Pedro Vite, salir Pedro Vite y que entre Aaron Ramsey para que tenga esos minutos. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? Ya cuando, digamos, Ramsey está imparable, está dando partidazos y todo el equipo está increíble. Pues creo yo ahí Pedro Vites tendría que ser el sacrificado y justamente como lo vimos por ejemplo en Vancouver, que en algunos partidos se desempeñaba en esta posición, pues si quitas justamente a Rodrigo López y metes a Pedro Vite. Pero esta es alineación indebida. ¿Por qué? Porque tienes que tener solo 7 extranjeros en cancha. Y si no estoy mal, tenemos aquí 8. Con Pedro Vite 1, Ramsey 2, Caicedo 3, Carrasquilla 4, Angulo 5, Duarte 6, Nathan 7 y Keylor 8. Aquí es donde entra Santiago Trigos y te soluciona el problema. O Azuaje, ¿no? Entonces, toda esta parte es un rollo, pero me gustaría mencionarlo porque creo yo es importante saberlo, ¿no? Para futuros problemas que vamos a tener. Pero bueno, de momento no nos preocupemos. Lo único que tenemos que preocuparnos en este momento es de la posición de Pedro Vite, como se los recalqué en el video del día de hoy. Esto fue lo que fue el post partido de Pumas contra Orlando City. ¿Qué les pareció el partido? Me gustaría leerlos. ¿Qué se quedan del partido? Yo sé que me van a decir el tema Keylor, Carrasquilla, pero ¿qué otras cosas? Me gustaría leerlos, cosas a lo mejor que se me pasan. Siempre está bien ver la opinión de toda mi comunidad, que la verdad es que tienen muy muy buenos pensamientos. Pero bueno, como les menciono, esto fue la previa del post partido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, pues ya saben, denle un buen like y suscríbanse para más contenido de este estilo. Muchachos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente.